¿Qué tal? Saludamos a nuestra audiencia de Pulso, hoy hablando sobre los 2 años del gobierno Petro, el primer gobierno de izquierda en Colombia. Y para que ustedes también participen de este contenido, los invitamos a que dejen sus comentarios cuáles han sido los desafíos, logros o desaciertos que consideran que ha tenido el gobierno de Petro. Y para hablar de este tema, vamos a estar con Manuel Camilo González. Él es politólogo e internacionalista, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Colombia. Manuel González, bienvenido a pulso.com. Steven, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo para la audiencia. Para iniciar, pues la pregunta obligada, ¿cuál es ese análisis? ¿Cómo ve el gobierno en estos 2 primeros años de gobierno? El gobierno de Gustavo Petro siento yo que está ante una crisis de las expectativas. Esto es que fue elegido, obviamente, con una mayoría que esperaba una serie de cambios, no solamente en términos de ciertos asuntos, particularmente en la agenda social, sino también un cambio en las prácticas políticas. En ese sentido, el balance es muy irregular. Por un lado, tenemos una agenda social que ha estado, digamos, muy condicionada por un Congreso de centro derecha y que efectivamente ha bloqueado una serie de iniciativas muy importantes, como por ejemplo la reforma a la salud, pero también ha estado a puertas incluso de hundir otras iniciativas como la reforma laboral e incluso la reforma educativa, que a pesar de, digamos, de esta minoría legislativa que uno puede observar del presidente Petro, pues de alguna forma ha sido salvado con una estrategia que ha sido prácticamente implosionar la disciplina de los partidos a través de la negociación con los congresistas uno a uno. Entonces, aquí se conjugan varias cosas. La agenda social, esos, digamos, ese legado, esa agenda que efectivamente el presidente Petro tenía en mente de una reforma pensional, una reforma laboral, una reforma a la salud e incluso una reforma educativa, por lo menos para antes de la mitad de su mandato, no ha sido posible. Y por el otro, pues obviamente ha acudido a estrategias que históricamente los presidentes han elaborado para tratar de mantener la gobernabilidad, como por ejemplo la que ya mencionaba de esta estrategia de negociar uno a uno con los congresistas a partir de lo que ya sabemos del clientelismo y el patronazgo. Ahora, cambios en las prácticas políticas no hemos visto tampoco. Y esto se refleja muy bien en los escándalos, por ejemplo, de la Unidad Nacional contra Riesgo. Y obviamente todo lo relacionado con el financiamiento de la campaña de Petro Presidente. Entonces, creo yo que hay una crisis de las expectativas porque si bien, de nuevo, el cambio, la idea de que un gobierno de centroizquierda haría las cosas totalmente distintas, pues obviamente no ha sido a pesar de que efectivamente el presidente Gustavo Petro así lo prometió y ha generado pues obviamente toda una serie de descontentos, no solamente entre la población, sino que incluso también se baraja la posibilidad de que efectivamente entre sus aliados, por ejemplo el Partido Verde, también se han distanciado mucho. Entonces, es un balance de nuevo, como mencionaba, irregular, donde efectivamente la idea de cambio está muy sobrevalorada y efectivamente los colombianos iremos a las urnas en 2026 con esa incertidumbre de qué es realmente el cambio y si efectivamente la continuidad del pacto histórico en el gobierno representa ese cambio que el país, pues obviamente en 2022 eligió. Bueno, un tema de reformas que incluso pues en campaña era su bandera, además de el gobierno del cambio como así lo ha promulgado. El gobierno era consciente, incluso el mismo Gustavo Petro lo dijo, si en un año no se logran sacar varias de esas reformas va a ser casi imposible. Y ahora incluso se está hablando un poco del tema del poder constituyente y además de la asamblea constituyente que por ahí se empieza a hablar. Hablemos un poco de esto, qué tan factible o viable es una asamblea constituyente, y hay quienes dicen incluso que ni siquiera daría el tiempo en su gobierno para que se lleve a cabo. Creo que hay dos puntos de vista sobre este asunto de la gobernabilidad. Primero, sí, efectivamente hay que tener en cuenta que el presidente Gustavo Petro no cuenta con las mayorías en el Congreso y en ese sentido cualquier cálculo aritmético para obtener los votos, incluso trazando esas líneas ideológicas de izquierda y derecha, pues nos daría un escenario en donde tenemos un presidente de centro izquierda y un Congreso totalmente de centro derecha. Por lo tanto, la idea de un bloqueo
es obviamente inevitable. Ahora, ¿qué creo yo? La otra mirada de este asunto de la gobernabilidad es que el presidente Gustavo Petro en sus primeros 6 meses de gobierno logró que incluso partidos como el Liberal y el Partido Conservador estuvieran dentro de su coalición política. Y eso quiere decir que efectivamente, más allá de los condicionamientos ideológicos, es posible gobernar incluso con los que piensan diferentes. ¿Cuál fue el asunto? Que el presidente Gustavo Petro, finalizados sus 6 meses de haber llegado a la Casa de Nariño, terminó con la coalición, sacando ministros y obviamente rompiendo totalmente la coalición. Por lo tanto, la gobernabilidad no simplemente es en términos de qué bancada o qué espectro ideológico tiene más asientos en el Congreso, sino incluso también la idea de generar consensos con aquellos que no piensan igual. Y es ahí donde se introduce un poco lo que tú comentas, la idea de poder constituyente. Primero es una idea que es impopular, lo hemos visto en la opinión pública. La gente no ve, digamos, necesario hacer un cambio tan profundo del Estado, porque eso es lo que implica una constituyente, una reforma, un cambio total del Estado para, obviamente, lograr impulsar iniciativas que solucionen las problemáticas de a pie de los ciudadanos, y es la inseguridad, el bienestar y obviamente todo lo relacionado con el desempleo y los asuntos económicos. Primero, es impopular. Y segundo, pues obviamente, de nuevo volvemos un poco a la gobernabilidad y a la estructura del Estado. El presidente no cuenta con mayorías en el Congreso. Y una constituyente sí o sí tiene que pasar, tiene que ser convocada incluso por ese Congreso. Entonces, creo que es una idea muy utópica que efectivamente a veces termina generando estos ruidos de que efectivamente el país se va a convertir en Venezuela y demás, pero lo que no se plantea es que nuestra institucional es muy sólida, que efectivamente evita que muchas veces los líderes políticos, por muy personalistas que sean, eviten que sus proyectos se logren consumar. Entonces creo yo que esa idea de poder constituyente no da cabida para nuestro país, no es el timing, no es, digamos, el escenario perfecto. Y obviamente una gran conclusión de esto es que desafortunadamente la oposición de izquierda no ha terminado de aprender a ser gobierno de izquierda. ¿Cree que el gobierno se ha dado cuenta de esto, de que el tema de la Asamblea Nacional Constituyente es impopular e incluso inviable frente a otros retos que tiene el país? Porque en las últimas semanas poco se ha vuelto a hablar del tema. Seguramente creo que con un operador político como Juan Fernando Cristo, que es el actual ministro del Interior, creo que la idea está aterrizando. Y es, más allá de hablar de una propuesta muy ambiciosa, incluso muy dispendiosa en tiempo y en recursos como una asamblea constituyente, ahora se habla del famoso acuerdo nacional. Y el acuerdo nacional es algo que efectivamente es más informal, es mucho más llegado a la idea de la conversación y a la negociación con los partidos, sin esto afectar las estructuras existentes del poder en el país. Entonces, efectivamente, creo yo que se ha dado cuenta y seguramente el círculo cercano ahora convenció al presidente Petro de que si bien en la retórica puede sonar, digamos, muy atractivo, pues en la práctica no lo es. Entonces, creo yo que sí se ha dado cuenta y la opinión pública en términos de las encuestas creo que ha sido también otro refuerzo para que el presidente termine por descartar o incluso transformar esa idea de asamblea constituyente en esta idea que ya se ha hablado mucho y que se ha dado pues por enterado de un acuerdo nacional. Obviamente, ¿qué queda por hacer o por conversar sobre este acuerdo nacional? Es quienes lo van a integrar. Es que si es un acuerdo nacional, es todas las fuerzas políticas. Aquí la pregunta cabe es si el gobierno va a aceptar efectivamente los cuestionamientos, incluso las propuestas de la oposición. Hablaba usted hace unos minutos sobre el tema de la oposición. ¿Cómo ve ese papel y qué tan importante puede ser de cara a los dos próximos años de gobierno e incluso del 2026 en las elecciones? Bueno, la oposición en Colombia actualmente es una oposición fuerte en lo parlamentario porque es capaz de construir consensos para ir en contra de las iniciativas del gobierno nacional, pero en las calles uno lo que puede observar es que es una oposición que se diluye, es decir, que no tiene una identidad propia. Y esto particularmente tiene que ver con que no hay un liderazgo natural dentro de la derecha. Creo que la desaparición relativa en términos políticos del expresidente Uribe como esa cabeza de la oposición
siento que ha dejado huérfano a la oposición en términos de una identidad propia. Entonces, creo yo que si la oposición llega al 2026 con una serie de incertidumbres sobre cuál es el liderazgo, cuáles son las propuestas programáticas sobre las cuales debe fundar una candidatura, pues obviamente el pacto histórico, el gobierno puede tomarle ventaja por el simplemente hecho de ser gobierno, porque el gobierno tiene los recursos para seguir implementando los programas y sobre la base de continuar esos programas puede incluso ganar las elecciones. Entonces, todo queda por ver efectivamente lo que suceda estos 2 años que vienen, y particularmente pensando en que si los dos extremos del espectro político, es decir, la izquierda y la derecha, mantienen esa incertidumbre, cabría esperar qué podría ser el centro político, es decir, si una candidatura mucho más moderada que los extremos puede tener cierta acogida dentro del electorado colombiano en los 2 años venideros. Al inicio, usted mencionaba el tema de la promesa de cambio, ¿no? En línea política, en reformas y demás, que sabemos que en las reformas pues ha sido complejo por el Congreso, con una oposición pues que desde lo parlamentario, como mencionaba, está fuerte. Pero esa promesa de cambio ha sido más de cambio, pero de ministros, y también marcada por un tema de escándalo tras escándalo, el más fuerte de ellos, el de la UNGRD, y también una pelea constante entre gobierno y oposición, hablando incluso desde Petro de un golpe blando. Hablemos un poco de este tema, cambios de ministro y escándalos que tanto le puede estar afectando al gobierno en la ejecución pues, de su programa. Comienzo por los escándalos. Creo que eso golpea muy fuertemente esta idea de cambio. De nuevo, la crisis de las expectativas. Las personas esperaban de Gustavo Petro o del gobierno de Gustavo Petro un cambio no solamente en las prioridades del gobierno, particularmente pensando en la agenda social que ya hemos hablado, sino también en un cambio de las prácticas políticas. Y particularmente pensando en el perfil del presidente Petro, una persona que en su momento como opositor fue muy crítico de las prácticas políticas en el Congreso de la República, y que pues obviamente se abanderó de ese discurso relacionado con la anticorrupción y obviamente con la idea de terminar esas prácticas que le hacían daño al Estado de Derecho en Colombia. Pero por el otro lado hay que decir que también, si hay algo muy importante de resaltar de estos escándalos, es que incluso incluyen a miembros de su familia. Y esto es algo que termina por resquebrajar mucho esa idea de que existe cambio en Colombia, de que efectivamente el poder es un poder que se ejerce basado en la ley, pero en este caso lo que hemos visto es un poder basado y relacionado muy bien con el tráfico de influencias. Entonces, efectivamente, eso golpea muy fuerte esa idea de los colombianos que votaron por Gustavo Petro y que efectivamente tenían cierta esperanza de que no iba a gobernar igual que sus antecesores, porque esa realmente es la idea del caso. Puede Por el ver. otro lado, sí. Te interrumpo antes de que continúe con la idea. Puede verse incluso eso, el tema de que continúe Laura Sarabia y Benedetti en el gabinete. Así es, exacto. Esa es otra gran evidencia de cómo no hay cambio en Colombia. Es decir, ciertamente, y eso es tal vez una debilidad que tienen los gobiernos, que uno podría decir primerizos, y es que necesariamente tienen que apoyarse en operadores políticos tradicionales. Entonces, por ejemplo, tener a Benedetti es la garantía de que tienes ese puente con el mundo político tradicional, el mundo político de los partidos liberal, conservador, cambio radical, etcétera, que siempre han tenido efectivamente esa influencia dentro de la toma de decisiones en el país. Ahora, Laura Sarabia, pues lo que significa es, obviamente, una persona que llega con el gobierno del cambio, pero que a pesar de los escándalos, obviamente prosigue. Y esto pues también dificulta un poco entender hasta qué punto hay cambio, porque se está premiando mucho más la lealtad que la idea relacionada con un cambio de prácticas políticas, y es la meritocracia, o por lo menos la transparencia en el ejercicio de los cargos públicos. Entonces, yo creo que esos puntos son muy importantes a la hora de entender hasta qué punto hay una cierta desilusión, una crisis de expectativas en el electorado, que sí, yo creo que si no hay un cambio, por lo menos para este año,
seguramente no solamente las encuestas reflejarán la baja popularidad del presidente, sino incluso la idea de la inexperiencia del pacto histórico para tratar de ejercer la presidencia, el gobierno, durante los años que vienen, 2026 en adelante. 37 ministros y 54 viceministros han tenido paso por el gobierno de Petro en estos 2 años. ¿Qué tan viable es esto pues, para la ejecución del plan de gobierno? Bueno, esto dificulta mucho. Creo que es organización básica, es administración básica y creo que estos frecuentes relevos lo que hacen es retrasar totalmente la ejecución, porque terminan dificultando no solamente los objetivos de cada una de las organizaciones que tratan de implementar un programa, sino incluso cada relevo termina por perjudicar, eh, digámoslo así, la naturaleza de sus programas. ¿Por qué? Porque vienen nuevas ideas, porque incluso llegan nuevos intereses que terminan obviamente afectando y sesgando hacia dónde tienen que ser dirigidos y cuál es el objetivo propio de esos programas que implementa el gobierno. Ahora bien, hay que pensar también que esta volatilidad, y de nuevo, también se puede achacar no ingenuamente a es que es un gobierno que llega por primera vez. Es decir, de nuevo, la idea de esos gobiernos primerizos, el problema es que lleguen con ese entusiasmo de que gobernar significa dos cosas. Por un lado, es un cheque en blanco y por el otro lado, efectivamente, es que no tienen reglas para pues tratar de gobernar y eso implicaría no negociar con nadie. Lo que se están dando cuenta es que ni es un cheque en blanco, porque obviamente tienen que, efectivamente tienen que transar, tienen que negociar con los partidos y obviamente otros sectores importantes, y tampoco pueden hacer lo que sea porque tienen normas y reglas que tienen que respetar. Entonces, en ese sentido, creo yo que esa inexperiencia de la izquierda en este momento por gobernar le está pasando una factura muy grande. Y creo que uno de los aprendizajes es que cuando se llega a este tipo de instancias, a veces termina siendo mejor de aprender y de aliarse con aquellos que ya gobernaron, incluso si se tienen esos problemas o esas divergencias en términos de, digamos, de pensamiento político. Por eso, de nuevo, yo creo, y lo debo decir, en estos 6 meses, los primeros 6 meses del gobierno de Petro, creo que fueron unos primeros 6 meses espectaculares, porque incluso sacó una reforma tributaria que en su momento el gobierno de Duque no logró sacar. Y eso se logró gracias a esa combinación de experiencia de los partidos políticos dentro de su coalición, pero también del entusiasmo y obviamente ese envión emocional que tenía la elección de un gobierno de centro izquierda. Precisamente le iba a preguntar sobre esos aciertos que también ha tenido el gobierno, o sea, no solamente en lo negativo, sino también qué hay de positivo en estos 2 años de gobierno Petro. Bueno, creo que hay varios. Primero, la reforma tributaria. Creo que ciertamente era un tema que está estancado cuando llegó el presidente Gustavo Petro y logró destrabarse y destrabarse en cierta medida para que fuera una reforma más progresiva en términos impositivos. Segundo, creo yo que también está relacionado un poco con la reforma pensional. Creo yo que ciertamente es una forma que el país necesitaba, aunque, y esto hay que acotarlo acá, es que seguramente vendrán demandas de inconstitucionalidad contra este proyecto debido a la forma con que fue aprobado, pero si uno lo coloca en términos de los logros, es un logro que hay que anotarle al gobierno. Tres, creo que la idea de implementar, no solamente aprobar, sino de implementar desde ya la jurisdicción agraria también termina siendo un logro en el desarrollo del acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno Santos y la exguerrilla, las FARC. Y por último, yo creo que asuntos mucho más morales, si se quiere, por ejemplo, lo que tiene que ver con la tauromaquia. Creo yo que eso también es un proyecto que si bien no es de la propia autoridad del gobierno, sino de uno de sus aliados en el Congreso, sí termina siendo, digamos, un punto importante en términos sociológicos y culturales de que efectivamente el país también está transitando hacia una sociedad mucho más abierta, mucho más plural y mucho menos conservadora. Entonces creo yo que esos 4 puntos podrían ser puntos rescatables para el presidente Petro en estos 2 años de gobierno.
Una de las banderas del gobierno, incluso desde campaña, ha sido el tema de la paz total. Ha invitado al Plan del Golfo, a las disidencias a dialogar y decía que en los primeros 3 meses de gobierno iba a acabar con el ELN. Sin embargo, van 24 meses y eso no ha pasado. Incluso a inicios de este mes se levantó el cese al fuego con esta guerrilla. ¿Cómo ve este tema de la paz total y en específico con el ELN y el gobierno? Ciertamente no lo podría colocar como uno de los logros del presidente Petro porque no ha cesado la violencia, sino que se ha incrementado la violencia. Y creo yo que esto es primero por el alcance de la política de paz total, que es una política que si bien tiene el loable objetivo de tratar de acallar los fusiles, vengan de donde vengan, y esto quiere decir que si ya sean grupos criminales o grupos insurgentes, pues efectivamente ahí aparece el gran problema y es cuáles son los incentivos para que de cada uno de estos grupos pueda obviamente dejar las armas. Seguramente para los insurgentes participación política, pero eso también se cruza incluso con la negociación con los grupos criminales que no necesariamente quieren participación política, sino que quieren efectivamente cómo reemplazar las rentas ilícitas por rentas legales. Entonces, de alguna forma, creo yo que eso es uno de los grandes problemas que tiene la paz total y es que no ha sabido discernir entre cuáles son los incentivos correctos para cada uno de los grupos y esto ha terminado por empoderar a los grupos armados ilegales. Si uno ve cómo ha chantajeado el Estado Mayor Central, cómo ha chantajeado el ELN al gobierno para tratar de reducir los índices de violencia, pues lo que vemos es que es un gobierno que, al final de cuentas, no está manejando la negociación, está yendo con la negociación. Y esto pues obviamente pues termina siendo muy desfavorable para el Estado de Derecho en Colombia, porque efectivamente hay que decir que con el acuerdo de paz se establecieron unas líneas y unos criterios que afortunadamente los integrantes de la FARC están cumpliendo. Pero cabe mirar si efectivamente esos incentivos van con la ley y obviamente terminan siendo beneficiosos para la sociedad colombiana en términos de justicia y obviamente de verdad, sobre todo para las víctimas. Un tema de negociación que ha sido complejo con los demás grupos armados, pero ¿cómo va el tema de la implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC? Bueno, eso es un punto que el presidente Petro ha tratado de sacar adelante. De nuevo, aparecen muchas falencias, no solamente por cuestiones relacionadas a lo técnico, sino incluso por el mismo contexto de violencia en donde se desarrollan, digamos, los proyectos de desarrollo del espacio, de los espacios territoriales. De hecho, uno de ellos está en riesgo de, obviamente, de caer en manos de estos grupos. Y esto hay que decirlo, y es que el presidente Petro de nuevo no ha podido sacarse un poco ese papel de ser opositor y de convertirse en presidente. Una cosa muy importante que surgió fue esta denuncia que hizo en el Consejo de Seguridad sobre que efectivamente no estamos cumpliendo el acuerdo implementado con las FARC. Esto pues obviamente deja mucho que decir, porque efectivamente el presidente cuando asumió, pues obviamente tomó obviamente esta responsabilidad de sacar adelante una política que se entiende que es de Estado, y él es el jefe de Estado. Entonces, creo yo que terminar por hacer el espejo retrovisor de otros gobiernos que han implementado, creo que es una salida en falso del presidente, y obviamente creo yo que lo que busca el presidente es que esta falencia de la implementación termine beneficiando su política de paz total. El problema es que la paz total no se ha podido implementar, entonces de alguna forma hay un cortocircuito muy importante en cómo hacemos que esta implementación del 2017 ya entre dentro del catálogo de propuestas que no han sido efectivamente diseñadas y no han sido planificadas ni siquiera implementadas de la paz total, pues obviamente traten de traer paz al país. Es un tema que hablaremos en otra entrevista, pero el tema de Venezuela, el gobierno pues ha estado en diálogo y ha sido también muy prudente, pero también puede ser un arma de doble filo para el mismo gobierno. ¿Cómo ve el tema y la posición del gobierno Petro frente a las elecciones en Venezuela? Hay algo muy importante y es que el gobierno Petro está haciendo equilibrio entre dos cosas muy importantes. Los intereses que tiene como gobierno, intereses que están relacionados con la reapertura comercial,
con la reapertura de las relaciones diplomáticas y fundamentalmente porque Venezuela es uno de los mediadores e incluso es uno de los que hospedan, de hecho, la negociación entre el gobierno colombiano y el ELN. Digamos que ahí hay un interés. Y por el otro está la idea de qué postura debe adoptar nuestro país ante lo que ya es un flagrante fraude electoral. Si poner la confianza en que el CNE en algún momento coloque las actas electorales a disposición de todos los venezolanos y obviamente de todos digamos, de todo el mundo, o efectivamente lograr una posición mucho más contundente en términos de denunciar lo que ya está pasando. Y aquí pues aparece una serie de escenarios. Si efectivamente el gobierno decide tomar una posición más contundente, sus intereses en mantener las relaciones comerciales, políticas e incluso la negociación con el EN, con Venezuela como mediador, se irá al traste. Es decir, Caracas va a tomar una represalia contra el gobierno colombiano. Y eso incluso significará, de añadido, que el flujo migratorio hacia Colombia sea mucho más intenso. Si por el contrario, el gobierno colombiano decide mantener una posición mucho más pasiva, como la que está tomando hasta cierto punto, de dejar que el CNE presentara las pruebas, pues eso necesariamente implica que tú te estás alineando con un gobierno que a todas luces ha hecho fraude electoral y que se mantiene solamente por las armas en el poder. Entonces eso te coloca del lado de los estados o los gobiernos parias en el mundo. Entonces, está haciendo un equilibrio muy interesante porque ahora lo que hizo el canciller en unas declaraciones fue que efectivamente Colombia va a buscar una mediación internacional, que ese es el punto medio, el punto salomónico, y es no apoyo la posición multilateral que tenía la OEA de denunciar el fraude, pero tampoco busco que me asocien con un régimen que ha hecho fraude. Entonces, ¿cuál es la salida más honrosa para nuestro país? Y particularmente pensando que es uno de los más interesados de que Venezuela tenga cierta solución, pues obviamente tratar de mediar entre las dos partes para sacar un acuerdo de garantías políticas. Ese acuerdo de garantías políticas es lo fundamental para entender cuál es la posición de Colombia. Y es que efectivamente lo que se busca es que existan una serie de derechos, una serie de acuerdos que permitan que el chavismo pase de ser gobierno a ser oposición y que obviamente la oposición sea gobierno. Pero en ese punto hay que proteger una serie de cosas y es los intereses no solamente de los líderes chavistas, sino incluso cuál va a ser la posición de los militares, incluso cuáles van a ser obviamente las funciones que puede ejercer el gobierno que entre con el Mundo González y qué tipo de oposición puede ejercer el chavismo, porque incluso si conocemos que el chavismo tiene incluso a las Fuerzas Armadas de su lado, pues hay un riesgo muy importante de que las Fuerzas Armadas puedan incluso interrumpir el proceso político. Entonces, hay que generar una serie de salvaguardas que obviamente el gobierno colombiano ha tratado de diseñar por ahora con una serie de negociaciones directamente con Maduro, pero seguramente con el tiempo se van digamos, a diseñar a través de un documento que, de nuevo, la opinión pública y varios, digamos, expertos, incluso periodistas del el país de España, han catalogado como un acuerdo de garantías políticas. En estos próximos 2 años, ¿qué futuro le ve al gobierno de Petro? ¿Cuáles son esos desafíos y retos que tiene en lo que queda de gobierno? Bueno, el presidente Petro, de a las elecciones de 2026, tiene un gran reto y es tratar de ofrecer una plataforma programática consolidada sobre la base de las reformas que prometió en 2022. Esto quiere decir que si no se llega a aprobar la reforma, por ejemplo, educativa, incluso si llegase a caer la reforma pensional o no se llega a aprobar la reforma laboral, creo yo que el pacto histórico lo podría tener muy difícil de cara al 2026, porque no existe una oferta programática importante a la hora de presentarle al electorado en este año. Entonces, creo yo que el gran reto fundamental es la aprobación de esas reformas y particularmente, como ya lo ha venido haciendo el Pacto Histórico, tratar de unificar todas estas fuerzas de izquierda en una candidatura única.
seguramente, y por lo que hemos visto, el presidente Petro no se reelegirá. Entonces entra otro gran problema y otro gran desafío y es elegir quién va a ser el sucesor. Seguramente saldrá del gabinete y obviamente esto implicará una serie de movimientos políticos muy interesantes sobre cómo mantener una candidatura de izquierda desde el poder, es decir, tratando también de apelar a este discurso de 2022 sobre una idea de cambio y es tratar de evitar las mismas prácticas políticas, tratar de caer en ellas y obviamente ofrecerle al electorado una candidatura que sea mucho más integral, sea mucho más limpia, que incluso la mayoría de candidaturas que hemos visto a lo largo de nuestra historia y esto, pues obviamente le podría permitir al pacto histórico mantenerse en el poder, incluso sin Petro. Entonces creo yo que ese es el gran desafío y es un programa sustentado sobre las reformas. La idea de la continuidad sería la idea de un cambio a largo plazo y obviamente el gran problema de la sucesión presidencial, particularmente pensándolo en la sucesión de candidaturas, es decir, quién puede ser el candidato del pacto histórico en el caso, en el evento, pues obviamente que Petro pues no estuviera en carrera. De la línea de gobierno, ¿qué personalidades ve como factibles sucesores o candidatos? Bueno, esa es la pregunta del millón, pero ciertamente han aparecido ciertos comentarios, rumores de que podría ser, por ejemplo, el canciller Luis Gilberto Murillo. Es un perfil que, digamos, puede ser muy atractivo, no solo por lo que ha hecho en términos de relaciones exteriores y, pues, obviamente, este protagonismo que puede tener con la cuestión de Venezuela, sino incluso otros perfiles, como por ejemplo podría ser una mujer no estaré muy seguro de quién podría ser en este caso, pero también puede ser la idea de que el país también se abra la posibilidad de que por primera vez una mujer asuma la presidencia. Podría ser incluso un golpe de efecto muy importante, pensando un poco en que también las candidaturas de derecha, particularmente el Centro Democrático, barajan la posibilidad de María Fernanda Cabal como una posible contendiente. Entonces, creo yo que la izquierda un poco también reflexionaría sobre la idea de que la carta de género puede entrar a jugar en estas elecciones como una posible, digamos, opción que pueda ser atractiva para el electorado. Pero por ahora, creo yo, de nuevo, es la pregunta del millón, es una pregunta que queda abierta y todavía quedan 2 años y en 2 años pueden incluso subir ciertos personajes, bajar otros y pues obviamente la carrera presidencial todavía no está abierta. Creo que empezaremos a ver efectivamente cuáles pueden ser estas opciones más o menos a mediados del otro año. Señor González, ya para ir finalizando, una palabra o una frase con la que calificaría estos 2 años de gobierno Petro. Creo yo que el gran paisaje o el gran escenario que hemos visto es que la oposición de centro izquierda, que siempre fue muy protagonista a la hora del control político en administraciones anteriores, en estos momentos que ha sido gobierno no ha sabido hacerlo. Y eso tiene que ver un poco con la inexperiencia de cómo afrontar las tareas de estos cargos con la idea de mantenerse y atrincherarse en sus posiciones ideológicas, es decir, de no negociar con otros partidos políticos para tratar de efectivamente generar una gobernabilidad. Y eso lo que ha dado como consecuencia es que en estos momentos el gobierno Petro no tenga un balance bueno, es decir, tiene una reforma pensional que puede caérsele por cuestiones de vicio de trámite y una reforma tributaria que a pesar de que ha sido buena, pues obviamente en su momento fue aplaudida como muy progresiva, pero en estos momentos incluso se baraja la posibilidad de que exista otra reforma tributaria. Entonces, creo yo que no es que le haya quedado grande, sino que no ha logrado obtener consejo de esa experiencia que tienen otros actores políticos para contribuirle a ese gobierno de centro izquierda. Bien, Manuel Camilo González, muchísimas gracias por estar aquí en pulso.com para hablar de estos 2 años de gobierno Petro. Muchas gracias, Tiel, por la invitación y un saludo muy cordial para la audiencia. Él es politólogo e internacionalista, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Colombia.